Muy buenas noches, queridos y amados hermanos que nos ven desde su casita. ¿Cómo está? Es un privilegio nuevamente estar en este servicio misionero en este jueves 2 de julio. Mire que ya va otro mes, pero sabe que una cosa, otro mes donde la gracia y la bendición de Dios ha estado sobre usted y sobre mí. Yo lo creo con todo mi corazón. Para mí es una alegría poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Y hoy quiero decirle esto, porque era lo que Dios ponía en mi corazón. El tema de hoy es, ¿hay algo de Dios en ti que puedes dar? Yo lo sé y el Señor lo sabe. ¿Hay algo de Dios en ti que puedes dar? Para ello quiero invitarlo a que abra su Biblia y pueda buscar en el libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 8. Hechos 3, vamos a iniciar en el versículo 1 al versículo 8. Leemos la bendita y preciosa palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya, qué preciosa porción de la palabra. ¿Qué le parece si hacemos una oración y dejamos que el Señor y su Espíritu Santo pueda hablarnos en esta noche a través de su palabra? Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre amado, es como el alimento, el sustento, la vitamina para nuestra alma. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos fortalece, nos vivifica. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda ser portadora de esta palabra y que en toda tierra que caiga sea una tierra fértil, que produzca fruto, que lleve consuelo, que lleve ánimo, que lleve exhortación. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero decirle que con la resurrección de Cristo se confirma el derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos de Él en el día del Pentecostés. Fue hasta en ese momento que quedó evidenciado y vislumbrado para los apóstoles el motivo del cual o por el cual Jesús los había convocado y los había capacitado. Fue hasta en ese momento. Aquella comunidad de discípulos acechados, perseguidos y temerosos, ahora se volvían valientes, ahora se volvían llenos de denuedo por el poder del Espíritu Santo. Estaban llenos de dones, estaban llenos de talentos, estaban llenos del poder del Espíritu Santo que ahora ellos les permitía vivir una vida llena del poder, llena de autoridad y sobre todo porque querían proclamar la verdad de Jesucristo y de su reino. A partir de ese momento, déjeme contarle que empieza la vitalidad de la iglesia primitiva. Históricamente empiezan a surgir corrientes de avivamiento y de santidad por varios años que emergen cada vez más. Y sobre todo empiezan a proclamar el mensaje divino, que es que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo santifica, que Él bautiza en el Espíritu Santo y que es el Rey que pronto viene. Aleluya. Considerando
que esta fórmula quíntuple es aquella fórmula que es el fundamento de lo que hoy conocemos como el Evangelio completo. Un movimiento por el cual usted y yo hoy tenemos nuestra cosmovisión y está fundamentada nuestra fe en estos 5 pilares como fundamento del Evangelio completo en el cual nosotros hemos sido alcanzados. En el pasaje que estábamos leyendo acerca del apóstol Pedro y Juan, se puede apreciar que los discípulos tenían como una rutina, tenían un estilo de vida que Jesús mismo ya les había tratado de instruir y de formar, en donde ellos de una manera o de una forma a pie, en lo cotidiano trataban de mezclarse con creyentes, pero también con personas inconversas. Tenían como necesidad, no le vamos a decir costumbre, como necesidad que todos los días pudieran subir a las 3 de la tarde, que es lo que la Biblia habla, al templo de Jerusalén a orar. Ellos tenían esa necesidad de buscar de Dios, esa necesidad de estar en comunión con Dios, de conectarse con Dios, y por eso ellos iban todos los días a ese templo a poder orar. Pero ese día en la puerta a ellos les es interrumpido lo cotidiano, y es que había un hombre cojo de nacimiento que les pide una limosna. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta de esta petición, su tarde de oración cambia por completo. Y es que Dios rompe protocolos. Dios es un Dios que obra en lo inesperado. Dios no planifica, sino que Dios nos asombra cada día. Yo lo creo. Amén. Cada una de las personas que pasaban por allí estaban viendo a ese hombre cojo, pero lo miraban de una forma desapercibida, de una forma desinteresada. Pero cuando Pedro y Juan escuchan la necesidad que hay en él, no se dan cuenta o no ven la necesidad inmediata, que era ¿cuál? Era la necesidad de ser sanado, una sanidad. Ellos ven la necesidad inmediata, que es la del corazón, que es lo que Dios ve, que es lo que Dios se dio cuenta cuando tú y yo teníamos esa necesidad. No fue la necesidad económica, no fue la necesidad matrimonial, sino fue la necesidad del corazón la que Dios vio en ti y en mí. Y de esta manera Pedro se dan cuenta de la necesidad del corazón que había en este cojo, por lo cual le dicen algo a esta persona y es: míranos. Pedro le dice eso, míranos. Y él clava la mirada en Pedro. ¿Sabe por qué? Porque sabía que algo grande iba a recibir. Aleluya. Y es que cuando recibimos del Señor, no recibimos ni escaso ni limitado. Recibimos con abundancia. Recibimos a lo grande. Recibimos bendición. Aleluya. Cuando él clava la mirada, sabía que algo grande iba a recibir. Y las palabras que salen de la boca de Pedro son palabras llenas de autoridad, llenas de poder. Y Pedro le dice esto: no tengo plata, ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Estas palabras desacomodan la vida cotidiana de cualquiera, y sobre todo en ese momento de aquel cojo. Tanto que en ese momento él se levanta de un salto, se afirman sus pies, se afirman sus tobillos, y este hombre empieza a alabar al Señor. La reacción de las personas que estaban a su alrededor fue de asombro, fue de alabanza, fue de exaltación. Y es que óigame, querido hermano, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo no vamos a reaccionar de esta forma cuando Dios obra milagrosamente, cuando Dios hace un acto de poder y de gloria?
todo lo que hagamos en el nombre de nuestro Señor de Jesús traerá propósito, traerá avivamiento para nuestra vida y para la de aquel que la reciba. En el apóstol Pedro y en el apóstol Juan había algo especial. Había unción, había poder, fluía de ellos el Espíritu Santo, fluía vida, fluía salud. Esas horas que ellos permanecían en oración, esas horas que ellos se consagraban al Señor en comunión íntima con su Espíritu Santo, traían resultados, daban fruto, se evidenciaba que el poder de Dios fluía a través de ellos. Ellos hablaban con autoridad, las palabras de ellos reclamaban autoridad ante los demonios, ante los enfermos, ante los cautivos. Esas palabras de Pedro, en donde él daba de lo que él tenía. Queridos hermanos, estamos en un tiempo histórico, un tiempo en donde necesitamos llenarnos de Dios en todo momento, saturarnos del poder del Espíritu Santo, hablar no solo un palabrerío, no solo un discurso religioso, sino tenemos que obrar con poder y con señales de lo alto. Hoy quiero pedirle que usted pueda escuchar dos realidades que yo le quiero compartir de lo que sucede cuando nosotros damos de lo que tenemos. Dos realidades de lo que sucede cuando nosotros damos de lo que tenemos. La primera realidad es que para tener hay que invertir. ¿Amén? Sí, es una realidad. Para usted tener, primero tiene que invertir. ¿Por qué es esto? Yo quiero que me acompañe a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. San Mateo 10, versículos 7 y 8. Leo en el nombre de Jesús. Y yendo, predicad diciendo, esto es un mandato que Jesús le dice a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, hermano, qué palabra tan poderosa. Donde ustedes vayan, dice, vayan y echen fuera demonios. Vayan y sanen enfermos, limpien a los que están llenos de lepra, resuciten a los muertos. Estos son actos sobrenaturales de Dios y antinaturales para la mente humana, pero no imposibles para Dios. Pero para ello debemos de dar de lo que de gracia hemos recibido. Al momento que la palabra nos enseña que de lo que de gracia recibimos, debemos dar de gracia, en su idioma original significa que debemos de dar gratuitamente. Y ojo, dice esto, deben de dar de balde. Mire qué lindo. Den sin interés, sin beneficio para ustedes, pero denlo gratuitamente. Qué increíble que Dios nos dice, de lo que ustedes tienen, lo tienen que aprender a dar de gracia, de balde si usted quiere. Es decir, si que a usted le traiga un interés o que le traiga un beneficio, porque el reino de Dios se mueve de esta manera, se mueve por gracia, se mueve por misericordia, se mueve por amor. Aleluya. Para poder dar, primero hay que invertir. ¿En qué vamos a invertir, queridos hermanos, queridos amigos? Vamos a invertir tiempo para la meditación y para la lectura de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que el buen depósito de la fe permanezca lleno. Ese depósito, vamos a decirle ese tambito, ese tambo que mantiene aquí afuera, aquí adentro, como un motor que genera, que está siempre en movimiento, debe de llenarse y debe de llenarse de la lectura de la palabra.
¿En qué más vamos a invertir tiempo, querido hermano? En el diálogo personal con Dios a través de la oración, a través de la meditación. Cuán importante es que la vida del creyente sea una vida de oración, una vida de comunión, de conexión con Dios en todo momento. Yo recuerdo en la lectura de un libro que decía un autor que no hay un día de Dios en el que el creyente pueda estar desconectado de su dueño y de su Señor, porque es una necesidad inmediata para nuestra vida. Es prioridad poder vivir en oración, querido hermano. Tiempo también, ¿para qué? Para poder cantar con gozo, para poder alabarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gratitud en nuestra vida, gloria a Dios. Hay gratitud, hermano. Y por esa gratitud es que nosotros cantamos y alabamos. Y aún en medio de la circunstancia de aflicción, sabemos cantar. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Así que invirtamos tiempo en lo que trae una recompensa eterna. ¿Qué le parece eso? ¿Verdad que vale la pena? Vale la pena invertir nuestro tiempo en lo que trae una recompensa eterna. Hoy en día, los jóvenes y los adultos están siendo como capturados por aquellos videojuegos, por las series de Netflix, por aplicaciones como TikToks, por las redes sociales que han venido a succionar la mente y la espiritualidad del creyente. Sí, hermano. Lo han venido como a succionar, lo han venido a enceguecer de tal manera. Ya el modernismo y la secularización se han robado la identidad del Hijo de Dios. Ya los jóvenes su tiempo lo han invertido en poder estar publicando memes, en poder estar publicando videos en TikToks. Ya las personas adultas se entretienen en cualquier otra cosa, menos en lo que trae eternidad y una recompensa eterna. Ya lo único que estamos haciendo es dando opiniones de lo que el gobierno debe hacer, de lo que el alcalde debería de ser. Y déjeme decirle algo, el discípulo pentecostal ya no es más un simple dato estadístico del índice de pobreza o es una pieza de la sociedad de consumo, no lo es. El verdadero discípulo pentecostal es aquel cuya credencial es su vida completamente transformada por Dios. Es aquel en donde existe un fuego como un motor que hierve, que se mantiene en dinamismo, inquietado todo el tiempo por predicar, por hablar, por hacer, por servir, por decirle a los demás quién es ese que habita en él, por dar de lo que ha recibido. ¿Sabes, querido hermano? Hoy lo único que se oye son malas noticias, pero yo quiero recordarte en esta noche que tú eres el pueblo escogido, que tú eres el pueblo llamado a anunciar el evangelio que trae buenas noticias, aquel evangelio que anuncia verdad, que anuncia salvación en Cristo Jesús. Somos llamados a orar desde acá de la tierra para que el Dios de los cielos pueda obrar de manera poderosa. ¿Verdad que sí? Estamos entonces entendiendo que hay dos realidades que suceden cuando nosotros damos de lo que recibimos. Realidad número 2. Para dar hay que tener. Así es. Para dar hay que tener, porque podemos dar de lo que tenemos. Para el buen testimonio cristiano hay dos elementos indispensables. Escuche. Número 1, primer elemento indispensable para el buen testimonio cristiano es la presencia irreemplazable del Espíritu Santo en su vida. Únicamente con la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente o en la vida de una iglesia es cuando existe
el poder y el mover del Espíritu Santo de tal manera que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos tocado, de lo que hemos creído. No podemos callar, porque existe la presencia y el fuego del Espíritu en nuestra vida. Y número 2, otro elemento indispensable para el buen testimonio cristiano, y es la obediencia absoluta al Señor bajo cualquier circunstancia. La obediencia absoluta al Señor es una convicción fuerte que trae lealtad y fidelidad hacia el Señor. Qué bien se siente, queridos hermanos, hacer lo correcto, hacer lo que le agrada al Señor, hacer lo que el Señor nos pide que lo hagamos. Es una bendición poder vivir en una vida con bendición de Dios, porque hemos tratado, intentado y sobre todo obedecido a lo que Él nos pide, viviendo bajo su voluntad. Cuando un pentecostal, cuando un creyente, cuando alguien que ha sido transformado por Dios da su testimonio, no es solamente un relato o una narración de una historia cotidiana. No. Cuando un creyente o un pentecostal da su testimonio de fe, expresa con fervor, con pasión, con ahínco los hechos que Dios ha hecho todos los días en su vida, porque sabe una cosa, entendemos que Dios obra milagrosamente aún en las cosas más simples y sencillas. Nada pasa si no es la voluntad de Dios. Y eso lo tenemos muy presente en nuestra mente y reconocemos su soberanía, reconocemos su magnificencia, y es por ello que no podemos dejar de hablar. Cuando Dios ha obrado con sanidad, cuando Dios ha restaurado una relación, cuando Dios ha enviado provisión ante la escasez, cuando Dios ha hecho prodigios, milagros y portentos, no podemos callar. Es importante que sigamos transmitiendo de manera urgente el mensaje de Cristo. ¿Y sabe cuál es? Que solo en Dios hay salvación. Aleluya. Solo a través de su Hijo, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, es el que nos lleva al Padre. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Con Dios todo es posible, porque para Él no hay nada imposible. Yo lo creo con mi corazón y he sido testiga durante este mes de junio de cómo el Señor ha traído sanidad a enfermos, de cómo el Señor se ha manifestado de manera milagrosa. Y por eso hoy lo quiero invitar a que pueda escuchar el siguiente testimonio de sanidad. Veámoslo juntos, por favor. Hola hermanos, mi nombre es Lilian Alicia, tengo 17 años y les paso a mi madre para que les cuente mi historia. Hola hermanos, estamos aquí para contar el testimonio de mi hija Alicia. El 9 de junio ella ingresó muy grave al sanatorio. La verdad iba muy grave, pero Dios hizo el milagro, ya que muchos hermanos oraron. Ella salió del sanatorio, salió del sanatorio, pero luego el domingo ella convulsionó y ahí perdió la conciencia. La verdad fue muy difícil esos días para nosotros. Al tiempo que se recuperó un poquito, subimos a Shela porque teníamos que llevarla con el nefrólogo, y estando ahí con el nefrólogo, su diagnóstico fue que ella tenía sus riñones que ya no le funcionaban y tenía que dejarla internada en el hospital de Shela o en una clínica privada ahí en Shela. La verdad que nosotros no la dejamos porque en Shela ella se tenía que quedar sola
y ella no estaba consciente, entonces yo no la podía dejar sola y en lo privado pues no podíamos pagar. Entonces le pedimos al doctor medicamentos para una semana y el doctor dijo que nos iba a dar los medicamentos, pero que nosotros nos las teníamos que traer con nuestro propio riesgo, ¿verdad? Si se ponía muy grave en la noche, pues que saliéramos al hospital de emergencia porque los riñones ya no funcionaban, iba a hacer que sus músculos se atrofiaran y que recordara que el corazón era un músculo y si se atrofiaba el corazón, pues ya no funcionaba. Pero nosotros le dijimos que confiábamos en un Dios grande y que Él podía hacer el milagro y bueno, nos venimos y ella como siempre inconsciente, pero en el transcurso del camino de Xela para acá, Mazate, pues yo le dije al Señor que me perdonara porque no la había dejado ingresada, pero que no podía dejarla sola, pero que Él era Dios y que Él en un segundo podía hacer las cosas, podía hacer funcionar todos sus órganos y bendito sea el Señor, pues no sé si fue reclamo, oración, no sé, pero le dije que era su hija y que Él la había puesto en esta tierra con un propósito y yo creo que el propósito no había sido cumplido, entonces se la dejaba a Él para que Él hiciera lo que Él mejor le pareciera. Y en el transcurso ella recobró la memoria y gracias al Señor, pues al segundo día que venimos de Xela, pues el doctor nos llamó para decir que no la fuéramos a llevar al Roosevelt porque nos había referido al Roosevelt, que ya no había necesidad de la hemodiálisis porque su creatinina había bajado y que la lleváramos a Xela en 3 semanas. Entonces le damos gracias al Señor por ese milagro que Dios hizo en la vida de mi hija y gracias a los hermanos, a los pastores que estuvieron intercediendo porque Dios hizo ese milagro tan hermoso, ¿verdad? Doy gracias a Dios por el milagro en mi vida y estoy muy agradecida con los hermanos por sus oraciones. Dios les bendiga. Gloria al Señor, porque Él es un Dios de milagros, un Dios invisible pero real. ¿Sabe una cosa? Cuando yo fui a visitar a Alicia, a el sanatorio que decía hermana Lili, yo sinceramente salí muy quebrantada de ese lugar. Y recuerdo que le dije a mi esposo, no tengo idea si Alicia va a pasar esta noche, pero en mí está solamente pedir un milagro. Y empezamos a pedirle a todos los hermanos, por favor oren por Alicia, por favor clamemos por su salud, por favor oremos para que Dios obre en su salud. Y vemos ahora a través de este testimonio cómo Dios responde la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Un pueblo que clama, un pueblo que ora, un pueblo que cree y que tiene fe puede hacer mucho. Yo quiero ir terminando y quiero decirte, querido hermano, que hay algo de Dios en ti que puedes dar. Pero tienes que primero llenar tu depósito. Tienes que primero cerciorarte que ese depósito de la fe esté lleno, esté rebalsado del poder y del fluir del Espíritu Santo. Dios va a seguir obrando con amor en su voluntad. Dios va a seguir obrando con misericordia en medio de este tiempo. No hay una sola circunstancia, no hay ni una sola condición en la cual Dios no pueda intervenir. Él puede cambiar en un instante la situación. Él obra milagrosamente. Sin embargo, yo quiero pedirte en esta noche, debes seguir buscando de Dios. Debes seguir derramando tu alma en el altar de Dios. Aquel momento de intimidad, de conexión que aviva el fuego del Espíritu
es lo que necesita tu vida. Invierte en aquello que trae recompensa eterna. Amén. Yo quiero decirte en esta noche que quiero terminar orando por ti. Quiero decirte que hay mucho de lo que puedes dar, pero para eso necesitas recibir. Si tú quieres hoy recibir del Señor, ¿qué te parece si hacemos una oración sincera delante de Dios? Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que el apóstol Pedro y Juan nos dieron, Señor, a través de tu palabra, Señor. Podemos entender que en ese momento no necesitaron la intervención de un médico especializado, no necesitaron un viaje al extranjero, no necesitaron hacer exámenes, Padre, para poder ver la condición que tenía este hombre, porque tú les enseñaste a ver la necesidad que había en el corazón. Enséñanos a ver la necesidad que hay, Señor, en los corazones. Pero para ello te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser llenos de la presencia tuya. Avivar el fuego de Dios, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos, Señor, que de lo que de gracia hemos recibido, de gracia podamos dar. Hoy te pido, Señor, que si en este momento hay alguno enfermo, hay alguno quebrantado, hay alguno esperando un milagro, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús, tú puedas obrar de manera poderosa, de manera sobrenatural, y que tú, Señor, puedas dar esa bendición o esa respuesta que están esperando. Padre, gracias porque tú nos has llamado como tu pueblo escogido. Gracias porque nos has apartado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiga la vida del hermano que tiene a la par y sea usted también bendecido con esta palabra. Yo le invito para que siga todos los días avivando el fuego del Espíritu Santo en su vida. Les mando un abrazo y les amo fraternalmente. Hasta pronto. Dios les bendiga.